Este es el canal del Profe Savi, presentando la clase 5, Geografía, del curso Comipems 2024. Sean ustedes bienvenidos. Comenzamos. El espacio geográfico es cualquier sitio que sea habitado, modificado o transformado por el ser humano con el objetivo de obtener algún beneficio, a través de satisfacer sus diversas necesidades, como lo son, de vivienda, vestimenta y recreación. Para estudiar las características del espacio geográfico es necesario identificar tres componentes: naturales, sociales y económicos. Naturales son todos los elementos de la naturaleza donde se multiplica la vida y favorece nuestras actividades. Los componentes naturales se encuentran conformados por factores abióticos, el relieve, el clima, el suelo, los ríos y lagos. Factores bióticos, la vegetación y fauna. Los componentes sociales del espacio geográfico se integran por los seres humanos y sus características étnicas, su composición, distribución, relación, organización, crecimiento y desplazamientos. Los económicos se conforman por las actividades productivas que se crean a partir de la transformación y el consumo de los recursos naturales. El espacio geográfico es muy amplio y heterogéneo. Por ello, para su análisis, puede ser dividido en otros de menores dimensiones, según el tipo de estudio: región, paisaje, medio, territorio y lugar. La región es un espacio terrestre con características naturales, sociales, culturales y económicas semejantes que le dan identidad y la diferencian de otras. Pueden ser grandes como la selva del Amazonas, las Rocallosas o los Andes, o pequeñas como la región carbonífera de Coahuila. La región se clasifica en tres categorías: natural, zonas con un mismo tipo de clima, vegetación y forma de relieve. Como ejemplos tenemos la sabana o la selva tropical. Cultural, en ella los habitantes comparten algunos elementos básicos de una cultura, como la lengua, la historia en común o la religión. Por ejemplo, la región islámica en Asia o la población cristiana en África. Económica, se define a partir del tipo de economía, de acuerdos o intercambios comerciales o del grado de desarrollo socioeconómico. Ejemplos: países integrantes del Mercosur, la cuenca petrolera en México. El paisaje es el conjunto de elementos naturales de la superficie terrestre que se observa como resultado del relieve, clima, agua, suelo, vegetación, fauna y de las modificaciones hechas por el humano al paso del tiempo. Se divide en dos categorías: paisaje natural. Se analizan las formas del relieve, la distribución de los cuerpos y corrientes de agua, la diversidad de flora y fauna, entre otras características. Las zonas polares y las selvas vírgenes son ejemplos de estos. Paisaje modificado. Se estudia la población, sus actividades económicas, su organización política, tipos de vivienda y sus vías de comunicación. Por ejemplo, las ciudades, campos de cultivo y ganadería. El medio son los componentes del entorno en el que se desenvuelve la sociedad y los procesos que en él suceden, favoreciendo el desarrollo de los organismos vivos y de las actividades humanas. Podemos considerar dos categorías: medio rural, áreas dominadas por los espacios abiertos, baja densidad de edificación y población, predominio de actividades primarias como la agricultura o la ganadería. Como ejemplo tenemos los pueblos en la Sierra Tarahumara. Medio urbano, zonas con alta densidad de edificación y población, desarrollo de las actividades económicas secundarias y terciarias. La Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara son ejemplos de esto. Territorio. Es la zona delimitada por el humano que implica posesión y derechos de lo que hay en ese espacio, comprendido por el suelo, subsuelo, zonas marítimas y aéreas, así como de los recursos naturales que existen en ellos y que sirve de sustento para su propio desarrollo. Como ejemplos tenemos el territorio de España o el territorio del estado de Hidalgo. Lugar, espacio específico que se reconoce por un nombre que lo identifica y lo distingue de otros, y que se encuentra ubicado dentro de alguna de las formas espaciales antes mencionadas. Ejemplos: una ciudad, un barrio, una colonia, un mercado, una escuela o un parque.
Para entender y estudiar el espacio geográfico es necesario delimitar y reconocer los siguientes conceptos. Localización. A su vez se subdivide en localización absoluta, es el conjunto de las coordenadas geográficas, latitud, longitud y altitud que ubican exactamente cualquier punto del espacio geográfico sobre la superficie terrestre. Localización relativa. Es cuando ubicamos un lugar tomando como referencia a otro. Distribución. Es la forma en que se encuentran organizados u ordenados los componentes naturales, sociales y económicos sobre la superficie terrestre. Temporalidad. Significa admitir que todo cambia, aún el espacio geográfico con el tiempo se transforma. Estos pueden suceder de manera abrupta o gradual, según la naturaleza de los componentes. Relación. Los componentes del espacio geográfico se encuentran vinculados entre sí, de modo que, si uno se modifica, repercutirá en los demás. Ante la necesidad de localizar los diferentes elementos y procesos que ocurren en la superficie terrestre, se crearon las coordenadas geográficas que permite a cualquier persona localizar con exactitud un sitio del planeta. Para ello se establecieron cuadrantes de ubicación y puntos de referencia por acuerdo internacional. Círculos y puntos de la superficie son el conjunto de puntos y líneas imaginarias que funcionan como sistema de referencia, permiten localizar cualquier punto sobre la superficie terrestre. Coordenadas geográficas, conjunto de paralelos y meridianos que envuelven la Tierra como una red, permitiendo localizar con exactitud un lugar mediante la intersección de estas líneas imaginarias. Para ubicar cualquier lugar se localiza primero la latitud y posterior la longitud. Además, la altitud del lugar se utiliza como una tercera coordenada. Usos horarios. Este sistema comprende cada una de las franjas imaginarias de 15 grados que divide a la Tierra en 24 horas, para completar los 360 grados de la superficie terrestre. Todos los lugares ubicados en un mismo uso horario tienen la misma hora, llamada hora legal. Para establecer la hora legal de un lugar, se identifica el uso horario que le corresponde. Si está ubicado al este de Greenwich, se suma una hora por cada 15 grados con respecto al meridiano. Al oeste de Greenwich, se resta una hora por cada 15 grados con respecto al meridiano. Cada representación del espacio geográfico tiene como objetivo mostrar detalles específicos según su función, es por ello que existen varios tipos de representaciones. Características de las representaciones del espacio geográfico. Orientación. Se emplea la rosa de los vientos, un símbolo que permite orientar el mapa respecto a la dirección norte-sur. Simbología. Es el conjunto de signos, figuras y colores que sirve para representar e interpretar los elementos que contiene un mapa. Sistema de proyecciones. Son métodos matemáticos que permiten trazar sobre el papel, plano, la superficie curva del planeta. Este proceso conlleva distorsiones de la superficie original al trasladarla a una superficie plana. Hay tres tipos principales: cilíndricas, cónicas y horizontales o azimutales. Sistema de referencias. Es un recurso matemático utilizado para asignar coordenadas sobre la superficie terrestre. Escala. Relación que existe entre lo representado en el mapa y el número de veces que se reduce la realidad en este. Tipos de representaciones del espacio geográfico. Croquis. Representación sencilla del espacio geográfico. A partir de un esquema o dibujo simple de una superficie terrestre, contienen referencias que permiten al lector ubicarse con mayor facilidad. No tienen una escala definida, pero es indispensable que guarden una proporción con las distancias y tamaños reales. Planos. Son representaciones gráficas de extensiones relativamente reducidas, a escalas grandes, de la superficie terrestre. Presentan información específica y detallada de los elementos que los conforman. Además, utilizan colores y símbolos para distinguirlos. Mapas. Representaciones de una porción o de la totalidad de la superficie terrestre a escalas relativamente reducidas, con referencia a un sistema de coordenadas universal. Contienen información generalizada y simbolizada sobre una cierta distribución espacial de un área grande. Atlas. Colección de mapas recopilados en un mismo volumen. Pueden ser, de acuerdo a sus contenidos, sociales, naturales o económicos. Globo terráqueo. Consiste en una esfera representada a escala y de manera muy aproximada a la forma real de la Tierra. Contiene el mapa político del mundo, adaptado a su forma redonda. Una característica de esta representación es que simula la inclinación terrestre, que es de 23 grados, 27 minutos. Fotografías aéreas. Se toman con cámaras especiales que van montadas en un avión que vuela a cierta altitud, fotografiando todos los componentes del espacio geográfico. Esas fotos pueden servir de base para la creación de mapas.
mapas. En México, el INEGI es el encargado de realizar ese trabajo. Imágenes de satélite. Las imágenes son tomadas desde el espacio por medio de satélites. Su uso es muy importante, ya que podemos conocer procesos y fenómenos que afecten el espacio geográfico casi en tiempo real. Google ha incursionado mucho en este terreno, tanto con Google Earth como con Google Maps. Modelos tridimensionales. Son imágenes en 3D, 3 dimensiones, generadas por una computadora a partir de imágenes satelitales que representan una parte de la superficie terrestre, sobre todo el de las formas del relieve. Con esta herramienta nos podemos acercar de una manera más real al conocimiento del espacio geográfico, mejorando las imágenes de los mapas, que están en 2 dimensiones. Sistemas de Información Geográfica, SIG, son programas de cómputo utilizados para capturar, almacenar, analizar información y mapear. La tecnología de estos sistemas comprende operaciones de bases de datos, permite realizar consultas y análisis estadísticos con la visualización y los datos geográficos obtenidos. Sistemas de Posicionamiento Global, GPS, se emplea para conocer la ubicación precisa de lugares y objetos, fijos o en movimiento, sobre la superficie terrestre, en el mar o en el aire, por medio de la transmisión y recepción de señales de satélites. Mapas temáticos. Son representaciones cartográficas especializadas que revelan aspectos concretos de interés para la ciencia y la sociedad y por su tema se clasifican en naturales. Concentran información del entorno físico y sus componentes naturales. Ejemplos: de relieve, clima, hidrografía, vegetación, suelo. Económicos. Muestran las manifestaciones territoriales de los procesos económicos, como lo son: de agricultura, ganadería, extracción, forestal, turismo. Sociales. Contienen información específica que permite conocer las características de la población. Por ejemplo, los mapas de población, migración, pobreza, educación, lengua. Culturales. Muestran de manera gráfica procesos y fenómenos culturales, donde se identifican y localizan los elementos objeto de estudio, como lo son mapas de diversidad étnica, lingüística y cultura. Políticos. En ellos se muestra la división política del mundo, o bien de un país, estado o municipio. Por ejemplo, los de divisiones territoriales, los electorales y los geopolíticos.